siempre desde pequeña he tenido una sensibilidad a ver ciertas energías. Y me refiero pues a seres que ya no están en esta dimensión, trascendidos. ¿Crees que cualquier persona puede llegar a ver un espíritu? Veo una niña, pero así, literal, flotando. Entonces en ese momento la veo. En ese momento se empiezan a poner todos los mensajes de voz de la contestadora, solos. Le dije, oye, aquí hay una niña. ¿Cuáles son los diferentes seres espirituales que ves o que percibes? La muerte es un nuevo nacimiento. De hecho, la muerte no existe, pero depende de lo que les haya sucedido en vida. Muchos de ellos no se van o se quedan confundidos. Así como existe la luz, existe la oscuridad. ¿Qué interés puede tener un ser de esta naturaleza? Una de las cosas que decían es, si supieran que hasta que los que nos sirven la van a pagar. Y si hay algo que tenemos que vivir por un propósito divino, una experiencia, pues tomar la experiencia, no clavarnos en ella. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Martínez, Alex Molina, hermano, bienvenido. Les contamos de nuestra invitada del día de hoy. Ella es angelóloga y coach de vida, con más de 20 años de experiencia. Es experta en conexión con los ángeles, desarrollo de conciencia y transformación personal. Su reconocimiento a nivel global se consolidó al ser seleccionada para participar en los documentales The Invocation y Femme, ambos narrados por Sharon Stone. A través de su trabajo, ha inspirado a miles a sanar desde el amor, elevar su energía y reconectar con su propósito de vida. Lo pueden ver ya en el título de este episodio. El día de hoy con nosotros en Elemental Project, Ariadna Tapia. ¡Bienvenida! ¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Se logró. Tiene una vibra muy bonita, huele a lavanda, sí. Estamos muy a gusto. Protegidos, ¿no? De la banda. Protegidos. Bendecidos. Eso. Despiertos. Sí. Y con muchas ganas de platicar. Sí, hace al menos 3 o 4 años que no nos veíamos, por lo menos desde la pandemia. Sí. Pero bueno, pues ahora estamos platicando contigo y vamos a aprender mucho el día de hoy. Muy feliz. Es un tema para mí súper interesante, la verdad. Y vamos a conocer cosas que nunca... Bueno, sí conocemos un poquito por fuera, pero vamos a hablar de cosas, vamos a entrar más en profundidad que con otros invitados. Sí. Así que totalmente, me encanta. A ver, yo para empezar me gustaría que nos contaras un poquito tu historia de cuando eras niña. ¿Cómo fue la primera vez que viste un ser o no ser? No sé, cuéntanos un poquito de esto. Que viste un espíritu, ¿no? Por así decirlo. Es que te voy a decir una cosa. De hecho, mi historia con Los Ángeles no comienza desde niña. Ya estaba yo un poquito más grande. Fue el 7 de diciembre de 1995 mi primer encuentro con Los Ángeles. Lo que sí debo decir es que desde muy pequeña y por herencia de mi madre y mi abuela, yo siempre desde pequeña he tenido una sensibilidad a ver ciertas energías, ¿no? De repente, y me refiero pues a seres que ya no están en esta dimensión, ¿no? Seres trascendidos. Entonces yo recuerdo que tanto mi madre como mi abuela tenían esos dones, las dos ya trascendieron a la otra vida, pero cuando yo era niña, pues lo que yo vivía no les parecía raro porque ellas también lo habían visto. Solo me decían, no lo cuentes con todo el mundo porque realmente no sabemos cómo lo van a tomar, ¿no? Pero yo sí siempre fui una persona que veía más allá de lo que cualquier otra persona podía ver y sí entendía que eso no era algo que lo podían ver todos y tardé un poquito en entender, ¿no? En entender qué es lo que estaba pasando, por qué lo veía, qué sentía y por eso es que ya de más grande estuve desarrollando un curso que se llama el desarrollo de las facultades psíquicas porque con ese curso yo pretendo ayudar a la gente a que no tenga miedo de los espíritus o de las energías que llega a ver. Yo ya estaba más jovencita y el 7 de diciembre de 1995, por primera vez, soy invitada a un programa más bien, soy invitada por una amiga mía que conocí en programas de radio y demás, pero también era muy amiga mía, a una meditación que se llamaba meditación de cimentación para contactar a los ángeles. Claro que yo creía en Dios y por supuesto, pero nunca había tenido contacto con los ángeles. El 7 de diciembre de 1995 que yo acudo a esta meditación, que fue tan bonita porque yo ya meditaba también, hacía Kundalini Yoga, Hatha Yoga. En ese momento cierro los ojos y me doy cuenta de que veo un ser de luz así enfrente de mí, a nivel mental, obviamente. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Intenté abrir los ojos y no pude abrir los ojos. Entonces me entregué a la experiencia y en ese momento me di cuenta de que este ser
empezó a tener una conversación conmigo mentalmente, pero no solamente eso, sino que yo experimenté una separación de mi cuerpo físico a mi cuerpo astral. Y es como si yo hubiera iniciado como un vuelo, como un viaje, donde yo veía más seres como él. En estas alturas ya habían transcurrido 10 años de que mi mamá había trascendido. Entonces, yo siempre tenía una pregunta recurrente, ¿no? Porque mi madre, mi abuela y mi hermano trascendieron en un accidente. Entonces, mi pregunta era qué sintieron, cómo fue, ¿no? Y cuando yo veo este ser de luz en mi mente, enorme, hermoso, mentiría si yo les dijera tenía alas, porque no tenía alas. Era un ser completamente de luz, era un ser con un halo impresionante y aunque no se pueda comparar con algo físico, estéticamente hablando, yo sí les puedo decir que era un ser divino y hermoso en todo su concepto. Y su primera palabra fue: la muerte es hermosa. Esto fue lo que me dijo antes de que yo sufriera o experimentara esta separación de mi cuerpo físico a mi cuerpo astral. Y estuve viajando con él en este estado mental que, si bien es cierto que yo ya meditaba, la verdad que no había tenido una experiencia previa similar a eso, pero la estuve disfrutando porque sentí mucha paz, sentí mucho amor, los colores eran vívidos, veía más seres como mi ángel, pero quizá más grandes, otros más pequeños, y la verdad es que en general la experiencia fue de mucha paz y de mucho despertar. Yo pienso que fue eso, me cambió la vida después de ese momento. Antes has comentado que estos seres, ¿no? O, bueno, sí, esa energía, están en otra dimensión. ¿Qué significa esa otra dimensión? ¿Otro nivel de energía o qué es esto realmente? Sí, yo de acuerdo a mi experiencia de ya pues 28 años en este mundo, los divinos ángeles y los divinos arcángeles son seres de energía pura. Digamos que los divinos ángeles y los divinos arcángeles están en todo lugar y en todo momento, pero para que nosotros podamos entender, sí son seres que se encuentran en dimensiones superiores a la tercera dimensión, que es donde nosotros estamos, pero ellos, para tener acercamiento con nosotros, por decirlo de alguna manera, bajan un poquito su energía para tener ese contacto con nosotros y se empiezan a comunicar con nosotros de una forma muy didáctica, ¿no? Por ejemplo, nos empiezan a enviar plumas, nos mandan frases, nos hacen sentir, primero que nada, ese acompañamiento, esa sensación de certeza de que todo va a estar bien. Yo empecé literalmente a gatas en todo esto porque no había, estoy hablando de 1995, no había tanta información como ahora. Muchos de los libros de ángeles, la mayoría venían en inglés y los tenías que traducir. Y realmente yo dije, a ver, ¿cómo es esto de los ángeles, no? Entonces yo me empecé a dar cuenta de que efectivamente un medio para contactar con estos seres de otra dimensión era la meditación. Entonces yo cerraba los ojos, buscaba replicar esa sensación que había tenido el 7 de diciembre de 1995, cerraba los ojos, invocaba a mi ángel, quizá no lo veía de la misma forma, pero sí lo sentía. Y yo comenzaba a escribir, algo que yo deseaba expresarle a los ángeles, a mi ángel de la guarda, de hecho, y mi ángel me contestaba a través de la escritura inspirada, de la escritura automática, y yo cuando salía de este estado leía lo que me escribía, que era escaso un párrafo, no era mucho. Pero ahí yo empecé, no digamos como yo misma, como a prueba de error, a prueba y error, y ya después me fui dando cuenta de que este contacto se hizo algo cotidiano y pues al grado tal de que hoy pues ya no tengo que escribir, ya es algo simultáneo, ¿no? Es algo constante, es algo a lo que yo ya estoy acostumbrada. Antes nos has comentado, o sea, justamente vale, ese 7 de diciembre fue el despertar que tuviste, empezaste más a analizar ángeles. Pero ¿qué pasó antes? Tú ya antes como que veías presencia, ¿no? Como que ya tenías ese don de sentir. ¿Espíritu al mismo que fantasma? ¿Son iguales? Podemos decir que sí. ¿No? Podemos decir que sí. Yo de repente veía ciertas cosas que yo sabía que no eran pues materiales, pero de repente trataba de explicarme. Les voy a platicar 2 anécdotas así rapidísimas de este tipo de cosas. Cuando en una ocasión yo fui al cine, bueno, fuimos mis hermanos y yo con mi mamá y vivíamos en unos departamentos. Entonces en ese momento todos nos dimos cuenta de que había una mujer como de luz asomada por la ventana. La ventana del cuarto de mi abuela daba a la calle y nosotros veníamos del cine caminando. Y entonces mi mamá pues se impactó y dijo, o sea, pensó que algo le había pasado a mi abuela. Entonces
apretamos el paso, llegamos y no había pasado nada, ¿no? O sea, vimos todos a esa mujer, pero la vimos, no fue, me la imaginé o yo y mi mamá no, todos la vimos. Después sucedió otra anécdota muy curiosa de muchas que llegaban a pasar, que yo trataba de entender qué es lo que tratan de decirme, porque yo los veo. Yo me levanté una madrugada y de repente fui por agua a la cocina estaba pegada al comedor y voy a la cocina, tomo agua, camino a la mesa del comedor y me doy cuenta de que hay un hombre ahí sentado como con un cuaderno escribiendo algo y yo... ¿Eso en tu casa? Sí, en mi casa, pero un hombre que no vivía evidentemente con nosotros. Uh-huh. Entonces en ese momento yo dije, ¿qué pasó aquí? No pasaba de la anécdota, yo me regresaba al cuarto de mi abuela porque yo dormía ahí y entonces pues yo le decía a mi mamá, me decía, mira, porque mi mamá me decía de cariño bambolita, me decía, ¿qué significa muñequita en italiano? Me decía, bambolita, esto no se lo puedes platicar a todo el mundo, no todo el mundo ve lo que tú ves o lo que yo veo o lo que tu abuela ve o incluso mi hermana Claudia también. Entonces no se lo platiques a todo el mundo. Si acaso pregúntales cómo los puedes ayudar, si los puedes mandar a la luz, etcétera. Uh-huh. Y como esa te puedo platicar 200 anécdotas de cosas que he visto y de diferentes tipos de espíritus. ¿Y cómo consigue diferenciar los espíritus de ese mundo, esa dimensión, a la vida real? Porque realmente tú lo ves físicamente, ¿no? Como persona, ¿no? ¿Cómo la diferencias? Depende del espíritu, cómo lo puedo ver. Porque esto es algo que yo les quiero decir. Cuando tú tienes cierto grado de mediumnidad o un grado de mediumnidad más amplio, se cree que es algo automático, que todos los espíritus se comunican de la misma manera, que todos se ven iguales. No, yo quiero romper ese mito, al menos en mi experiencia. En mi experiencia, no todos los espíritus se ven iguales. Hay espíritus que tú los vas a ver como... te estoy viendo a ti, pero hay espíritus que solo los vas a ver como una sombra, los vas a ver como una luz. Hay espíritus que no los vas a ver con tus ojos físicos, pero los vas a ver en tu mente. Esto me sucede mucho en las sesiones, por ejemplo, cuando están conectando con algún ser trascendido. Yo los veo, pero no los veo enfrente de mí ni como sombra ni como penumbra, los veo en mi mente, incluso los puedo llegar a describir en algunos casos, porque también depende del espíritu y depende del contacto que quiera tener el espíritu. Hay espíritus que los puedo ver en mi mente, pero también hay otros que no los veo ni siquiera en mi mente como una persona, pero siento que son pura luz. Entonces conecto con ellos y digo, es que son pura luz, como también he llegado a conectar con seres trascendidos que se encuentran perdidos o que no saben que están muertos o que necesitan ayuda, que no necesariamente siempre los veo físicamente, sino en mi mente. Me dicen 2 o 3 cosas, entonces yo sé que ellos están perdidos. ¿Y tú intentas hablar con ellos normalmente? Porque se supone que los espíritus quieren enviarte un mensaje, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, ¿el objetivo de un espíritu debería ser como llegar a esa luz para poder desvanecerse? ¿O hay muchos que siguen ahí, se quieren quedar y no se quieren ir a esa luz? Lo que pasa es que el proceso de transición también depende del tipo de vida que hayas tenido, depende de tu nivel espiritual, depende de qué tanto tomas la muerte como un nuevo nacimiento, porque eso es lo que realmente es la muerte, es un nuevo nacimiento. De hecho, la muerte no existe. Por eso yo no les digo muertos, yo les llamo trascendidos, porque realmente trascienden. Pero depende de lo que les haya sucedido en vida, muchos de ellos no se van o se quedan confundidos. No voy a mencionar el nombre de mi conocida por respeto, pero también tuvimos un caso donde ella me dijo, es que yo siento a mi esposo. Su esposo murió alcoholizado en la noche, murió de una congestión alcohólica. Entonces me dijo, yo lo siento. Y cuando tuvimos la sesión, efectivamente, porque yo lo conocía también, porque ella era mi amiga, lo vi perdido, lo vi como en un lugar, como en un espacio donde ni siquiera sabía dónde estaba, tenía frío. Le tuve que ir informando lo que estaba sucediendo y entonces ya a través de las oraciones, y desde luego yo siempre lo digo, siempre que estoy en una sesión de ángeles o en una sesión con seres trascendidos, siempre invoco la presencia de los divinos arcángeles y de los ángeles. Lo que tiene que pasar, pasa. ¿Sí me explico? O sea, llamo esa presencia, si es voluntad de Dios se presenta y entonces llamo a mis divinos arcángeles y le pido, por ejemplo, al arcángel Miguel, al arcángel Zadkiel, al arcángel Azrael, dependiendo de quién se presente en ese momento, que lo ayude a trascender, porque si hay personas que se quedan atoradas, como hay personas que se van, pero hasta con todo y tenis, ¿no? Depende de la persona y de su evolución y yo pienso que de muchas cosas, ¿no? Me han pasado muchas experiencias. Por ejemplo, también una de las cosas con las que me llegué a encontrar
porque la misma vida sí me llevó, fueron a sesiones, no solamente con personas que habían tenido una trascendencia de su ser querido, sino con personas que estaban trascendiendo. Personas que, por decir, estaban en el hospital y llama a Ari para que me mande al otro lado. Entonces, eso para mí sí fue como una situación de, ¿cómo? O sea, entonces resultó que yo pude guiar a varias personas que ya se estaban yendo para que no tuvieran miedo. Tuve el caso de un profesor que siempre fue un hombre íntegro, que ya no podía hablar. Entonces, de la única manera que nos podíamos comunicar era cuando parpadeaba 1 o 2 veces. Entonces, yo le dije en el hospital, ¿tienes miedo? Y me decía, sí. ¿Conoces a Los Ángeles? No. O sea, estaba muerto de miedo. Entonces, yo lo fui guiando a través de mi voz de que se fuera tranquilo. Y eso también fue una novedad para mí, ¿no? Y sí, he podido atravesar de esa manera a varias personas, pero siempre con la dirección de Los Ángeles. Sí. Oye, y hablando de estos espíritus, ¿cuáles son los diferentes seres espirituales que ves o que percibes? Mira, yo sí soy muy de ángeles y arcángeles. Hay personas que de repente se diversifican mucho, a lo mejor maestros ascendidos, a lo mejor extraterrestres. En mi caso, y lo digo con mucho respeto, yo siempre me he manejado en el contacto con ángeles y arcángeles. He tenido algunas experiencias un poco extrañas que podrían entrar dentro del contexto de los extraterrestres, pero no entro mucho en materia porque la verdad es que realmente pues no pasa de lo anecdótico, ¿no? No pasa de que los veo, ¿no? O los he visto en algún punto, pero no hay una interacción, no hay mensajes, etcétera. Entonces yo siempre todo lo que es mi trabajo, totalmente, yo digo, siempre me contacto con ángeles y arcángeles. Y este tipo de seres trascendidos que llegan en algún momento. ¿Y estas personas o estos espíritus se te aparecen realmente de repente por la calle cuando vas caminando o en el comprar en el supermercado o en cualquier momento? ¿O tienes que estar en ese estado de meditación para poder verlos? Yo, en lo particular, sí me preparo para tener ese contacto. Sí llega a ver algunas de estos espíritus como esa señora que se asomaba, ¿no? Pero realmente yo sí, sinceramente, del 100% de las veces, un 95% me preparo para ese contacto. ¿Y hay alguna posibilidad de que a lo mejor un espíritu pudiera poseerte? No. Uy. No. Mira, ahí se manifiesta. Ahí Digo, está. chingo, Quiere ahí está. llamar, Digo, quiere oye, hablar. Ahí está. ¿Qué pido? Estaba en ¿quién silencio, es? no sé cómo os ha sonado. Ahí hay alguien que quiere hablar. Sí, estaba en silencio. Está Miguel, ¿no? El que Puede el ser. ángel El divino Miguel es arcángel Miguel. el de la tecnología. Pero fíjate bien, por ejemplo, esto es muy interesante porque efectivamente sí. Es que todo es un tema. O sea, podemos hacer un programa entero de transcomunicación instrumental, por ejemplo, que puede ser eso. Me han pasado tantas cosas con espíritus que definitivamente sí podría yo contar un montón de anécdotas. Por ejemplo, ahorita que sonó y yo creo que por eso sonó, hubo un caso de un matrimonio muy, muy famoso que son Ivonne y Maribón Drey, que son los precursores de la TCI, de la transcomunicación instrumental aquí en México. Ellos son de origen francés, de hecho Maribón ya trascendió. Ellos entraron en esta historia o en esta tecnología o en este tema porque su hija Karine Drey trasciende, muere en una carretera. Y pues a mí me llamó mucho la atención me llamó muchísimo la atención su caso, me pareció interesantísimo. Y entonces yo fui a ver una conferencia de ellos en un lugar en Toluca, lejísimos, pero bueno, estaba lleno y yo estaba ahí como en la fila 20 y tantos, ¿no? Entonces yo los veía y decía, wow, qué interesante. Traían pues, haz de cuenta, transimágenes, psicofonías, pero no solamente ellos, sino que habían convocado a más investigadores alrededor del mundo. Total, pasó, ¿no? Fui a la conferencia, dije, bueno, buena anécdota, interesante el tema, me apasiona. Me fui a mi casa y de repente se me empieza a manifestar Karine Drey. Entonces, en ese momento, escucho que me dice, mándales esta postal a mis papás. Era cuando, en esos entonces, en internet. Pelo de punta, ¿no? Está bien. Te juro, en internet, y ahí está todavía Ivonne Drey, que lo puede testificar perfectamente. Entonces me dice, mándales esta postal a mis papás. Porque yo decía, yo era mucho más chavita, era muy jovencita, yo todavía no estaba tan posicionada en esto de Los Ángeles. Claro que hablaba de Los Ángeles y ya había ido a algunos programas, pero no era tan de que, ay, ¿sabes qué?
yo te escribo y me contestas, ¿no? Yo decía, han de recibir 3,000 correos al día, o sea, no me van a hacer caso nunca. Y entonces en ese momento me dice Karin Drey a través de la mente, mándales esta postal a mis papás. Era cuando estaba de moda que mandaras de esas postales electrónicas. Era como el top, ¿no? Ahora ya nadie lo pela, pero antes sí. Entonces, mándale esta postal. Entonces, había como una galería de mariposas. Y yo dije, las mariposas, ¿no? Por Tánatos, ¿no? Y además era como el logo de ellos. Y entonces dije, pum, se las mando. Bueno, no tardaron ni 20 segundos en contestarme. Y me dicen, ¿cómo sabes cuál es la mariposa con la que se manifiesta Karin? Y ahí empezó la historia. Empezó la historia de que los fui a ver ya a Toluca, pero ya directamente a su casa. Yo en ese entonces vivía en Cuernavaca, nos hicimos amigos, y hicimos exposiciones de conferencias juntos y todo. Es todo un tema. Este tema de la transcomunicación instrumental, de las psicofonías, de las transimágenes, desde luego que existe. Sí. A ver, yo realmente tengo alguna experiencia, que ya hemos hablado fuera de cámara, alguna espiritual, pero realmente yo nunca he visto ningún espíritu físicamente, o al menos yo nunca me he dado cuenta, ¿no? Quizá lo he visto caminando, pero pues no me da ni cuenta. ¿Crees que cualquier persona puede llegar a ver un espíritu? Claro. De hecho, muchas personas que nos están viendo seguramente tienen una anécdota de un espíritu que vieron y que ni siquiera tenían la intención de verlo. Y es como voy entrando a un lugar y pum, ¿no? Veo. O si no veo, porque esto es muy curioso, percibo. Esto es algo que a mí me parece muy curioso y que también pues enseño mucho, ¿no? Lo que es la percepción extrasensorial. Tú entras a un lugar y dices, aquí hay una mujer, pero nunca la has visto, solamente la sientes. Desde luego que todos tenemos estos dones, pero si lo quieres profundizar o desarrollar, claro que lo puedes hacer. Desde luego que sí. Oye, pero sí. ¿Y qué sientes que hay aquí? En este momento. Yo realmente en este momento siento una energía muy, muy, muy limpia, muy linda. Y de hecho yo siento que este lugar ha ido transformándose en energía. Yo incluso si llegara a percibir, yo percibo 2 personas mayores aquí. 2 personas mayores. Ajá, la energía de 2 abuelitos probablemente. Ellos están, pero están como guardianes. ¿Sí? Pero algo que yo te diga fantasmas o espantan, no, pero sí percibo la energía de dos abuelitos. Pues sí. Sí, a ver, pues cuéntame. Hace mucho sentido, pues es la casa de los abuelitos, ¿no? ¡Oh! Y yo no sabía. Es la casa de los abuelos, sí, justamente. Pero solo falleció uno. Falleció nada más la abuelita, mi abuelita, y el abuelo anda vivito y coleando, afortunadamente con nosotros, que nos dure muchos más. Pero pues sí, ellos como pilares de la familia, pues han sido los protectores, de alguna forma, como bien dice, las personas trascienden. Sí. ¿No? Sí. Entonces sí, toda la vida fue pues la casa de los tíos, donde llegan los nietos aún. Y aparte la casa, como bien dices, esta transformación de energía, pues allá abajo se está haciendo una remodelación. Wow. Oigan, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se está haciendo una remodelación. Sí. Y también el espacio de aquí arriba pues se ha ido transformando a lo que hoy en día es un set. No tenían que enterarse, pero bueno, ya lo saben, ¿no? Ya se enteraron, ya todo se es por algo. Sí. Oye, ¿cuál ha sido el ser espiritual más impactante que has visto? Que has dicho, no me esperaba ver esto y nunca se van a olvidar esta anécdota. Esta es una historia muy fuerte. De hecho, mis alumnas y mis alumnos la conocen, pero no es una historia que yo cuento muy, muy seguido. De hecho, creo que nunca le he contado así a nadie de un medio. No, esta sí fue una experiencia bien fuerte. Y esa fue la única experiencia que yo dije, o sea, porque te voy a ser bien honesta, como desde chiquita estuve en contacto con estas energías, en pocas palabras te puedo decir que me acostumbré. O sea, yo rara vez y difícilmente me voy a asustar de que, bajó la temperatura, bueno, bajó, listo, pasó alguien, bueno, pasó, listo. Ahorita les digo cómo yo les digo a mis alumnas, ¿no? A ver, se los digo rápidamente. Si tú estás estudiando paramédico, es como si tú te asustas cuando vas a hacer una operación a corazón abierto. Si tú eres chef, es como si tú te espantas porque estás haciendo chiles en nogada y se te queda un dientito de chile y te enchilas. O sea, son como efectos colaterales. Cuando tú estás estudiando algo del tema espiritual, pues obviamente se te va a despertar muchísimo más la clarividencia y todo. Entonces te empiezas a normalizar. Un doctor no se va a espantar ni tampoco un chef se va a molestar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces yo estaba acostumbrada. Pero esta historia sí se da en Las Vegas, Nevada, y les voy a contar. Una amiga mía muy hermosa, a la cual yo quiero mucho, me invita a Las Vegas. Me dice, oye,
Ari, necesito que vengas a darle un curso a un grupo de amigas mías que te quieren conocer, que quieren tomar el curso del guerrero en ese entonces, pues ven a darlo. Entonces dije, buenísimo, mira, yo venía de dar un curso de Mexicali y me dije, me llevo un staff, me llevo 2 chicas que me acompañen a Las Vegas, ellos fueron por tierra por nosotros, etcétera. Total, llegamos a la casa de esta amiga y desde que llegamos, día 1, veo una niña, pero así, literal, flotando un poquito arriba de una fuente que tenía mi amiga. La veo así, la veo rubia, o sea, literal, haz de cuenta, cliché, pero sí la veo yo con un camisón. Entonces, en ese momento la veo y en ese momento existían los mensajes de voz a través de la contestadora. Se empiezan a poner todos los mensajes de voz de la contestadora, solos. Entonces nos dimos cuenta todas, pero mis alumnas y yo, que eran mi staff, pero no, ellas no veían a la niña. Cuando sale mi amiga, es así como que dijo, ok, fingió demencia y como que paró la contestadora. Le dije, oye, aquí hay una niña y, cambió el tema, ¿no? Entonces dije, ok, no, fue empeorando, o sea, se fue realmente manifestando. Eso es lo que yo definitivamente considero un poltergeist, o sea, un poltergeist nivel 4. ¿Por qué? Porque hace cuenta, hizo cosas que ningún espíritu había hecho. Por ejemplo, nosotros como iba yo a dar el curso, llevaba símbolos arcangélicos, etcétera. Llegó un punto donde nos encerramos en una habitación, mis amigas y yo, bueno, mis alumnas y yo, y teníamos los símbolos arcangélicos. Entonces yo hice un círculo y dije, aquí no vas a entrar, porque caminaba, hacía y deshacía, hablaba. O sea, lo veías caminando por todos lados. La escuchábamos, porque estaba cerrado y escuchábamos y decíamos, aquí no vas a entrar, y no entraba. ¿Pero qué hacía? Corte A, escuchábamos rasguños en la pared, pero rasguños y el foco, así, pero rasguños. Entonces, en ese momento dije, no, esto sí está ya otro nivel. Pero no nada más eso. Pusimos el Tare Tu Tare, que es un mantra muy bonito. Bueno, les juro por mi vida, cantaba el Tare Tu Tara. Decía, oh, Tare Tu Tare. O sea, se oía su vocecita sobre el mantra. No, yo dije, entonces, ¿con qué? O sea, definitivamente ¿con qué? Entonces desconectábamos el aparato porque también lo conectaba. O sea, digo, no lo conectaba, pero empezaba a reproducir música. Entonces acordamos, mejor vamos a desconectar. Y el colmo del colmo, que eso sí fue cuando yo ya dije, ya, pues dimos el curso, ¿no? Lo dimos y muy felices. De repente se prendía y se apagaba la lámpara. De ahí no pasó. Estas chicas se regresan y me dice mi amiga, oye, hay personas que quieren tomar consulta contigo. Y yo, ¿en serio? Yo así de, no, ya me quiero ir a mi casa. Entonces me dice, ¿te quedas unos 3-4 días? Y pues dije, me quedo. Espérate. Me había designado un cuarto que parecía un freezer de lo helado que estaba. Y en ese momento yo ya no quería entrar a ese cuarto porque yo sentía una presencia. Entonces en ese momento entro un día porque se me había olvidado el cargador de la computadora. Y entonces yo me agacho y estoy así como peleándome con el conector porque no me daba mi cable. Y en ese momento por fin ya hice así y en eso escucho ¡pum! Como si hubiera tronado como si hubiera tronado algo de la luz. No sé cómo se llaman estos los fusibles. ¿Cortocircuito? ¿Los fusibles? Algo así, pero fuerte. Y en eso veo eso y me veo yo enfrente de mí. O sea, me veo yo enfrente de mí. Con la ropa que traía, yo me veo enfrente de mí. O sea, dije, esto no puede ser. Es lo que se llama un metamorfo. Es un espíritu que toma varias formas. Uy. Entonces, o sea, me quedé así y en ese momento yo me veo enfrente de mí y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿soy yo? ¡Pum! O sea, así se desapareció. Dije, no. En ese momento le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Voy a tener que irme de aquí, pero voy a estar haciendo oraciones porque sí tienes un espíritu bien cañón. Descubrimos de dónde había sido enviado ese espíritu. Descubrimos. ¿Cómo? Se lo mandaron a ella. ¿Se lo mandaron? Se lo mandaron a ella para separarla de su pareja. Wow. O sea, ¿se pueden enviar espíritus? Sí. A través de, no sé, de cartas o de distintos tipos de trabajo. ¿Rituales satánicos sí. de estos? Bueno, no sé el origen ahora sí que de la forma o
técnica que usaron para mandar ese espíritu, pero de que lo mandaron, lo mandaron. ¿Y ese espíritu puede ser cualquiera? O sea, ¿va un espíritu X o cómo? Sí. ¿O esa niña representaba a alguien en la familia? No, esa niña representaba un espíritu que por alguna razón estaba perdido y entonces lo mandaron y entonces ella hacía este tipo de cosas. Ya después, mi amiga, que no voy a decir el nombre, pero si ve este video vas a ver quién es, en ese momento me dijo, ¿sabes qué, Ari? Es que se han estado pasando cosas aquí en mi casa y pasa esto con mi pareja y esto y esto y esto. Hicimos rezos, o sea, estuvo pesado. Hicimos rezos, hicimos oraciones, invocamos al divino arcángel Miguel y se quedó más tranquila la situación. Pero la verdad es que sí ha sido uno de los casos que yo realmente, o sea, bueno, yo no creo que ha sido uno de los casos. Yo creo que fue el caso que más fuertemente a mí me dio porque ella como que nos desafiaba, como que lo que tú ponías para protección, ella decía, pues no puedo entrar ahí al cuarto donde tú estás porque están los símbolos de los arcángeles, pero te rasco arriba el techo, ¿no? Y se bajaba la luz y todo, y entonces por ejemplo, esa ha sido una de las experiencias más fuertes que yo he tenido. O sea, antes ha dicho que era un póstergue. ¿Un póstergue es como un espíritu que se hace presente, que hace notar? Por ejemplo, haz de cuenta, ¿viste la película Poltergeist? Sí. Estos son como lo que se llamarían aquí en México los espíritus chocarreros, que en un momento dado hacen movimientos, sientes presencias, pero ya, por ejemplo, el nivel 4 es el que ya se manifiesta, es el que ya tiene como la capacidad de aventar a alguien, por ejemplo, pero definitivamente yo creo que siempre la protección de los divinos ángeles y arcángeles puede con esas energías, pero yo sí me tardé un ratito, o sea, por lo menos unos días en entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Y conseguiste que se fuera? Sí. ¿Y no sabes de momento si ha vuelto? O sea, ¿pueden volver realmente o ya no? No, ya no volvió. Después de que hicimos toda esa invocación a los divinos arcángeles, que prendimos incienso y muchas cosas que se dieron, ya no volvió, pero sí estuvo bastante complicado. Vale, tengo una duda, porque al final, yo creo que al final esto es como un portal a una otra dimensión. ¿Alguna vez has hecho la Ouija o algún ritual jamás. de este estilo? No. Y de hecho yo quiero hacer una recomendación. Nunca utilicen la Ouija, nunca utilicen ningún tipo de juego para comunicarse con espíritus, porque yo les voy a decir una cosa. El mundo espiritual se rige por leyes que nosotros desconocemos. Si yo, por ejemplo, estoy jugando fútbol y aviento una piedra a un vidrio, sé que el vidrio se va a romper. Pero si yo aviento una piedra al mundo espiritual, no sé qué va a regresar. Entonces, yo les digo, jamás jueguen con ese tipo de cosas. Jamás se metan con ese tipo de cosas. Invoquen la presencia de los divinos ángeles, de los divinos arcángeles, y no busquen ese tipo de cosas ni siquiera por curiosidad. A ver, para terminar con el tema de los espíritus, me gustaría, antes nos comentaba una anécdota, que hubo un momento en el que tú te pudiste conectar con un espíritu y pudiste hablar con él, ¿no? Y te empezó a contar cosas, ¿no? De hecho, fue muy curioso porque yo estaba precisamente en el Pedregal de San Ángel, yo les comentaba, en un evento espiritual que duraba pues prácticamente toda la noche. Empezaba como a las 8 de la noche y duraba toda la noche. Como por ahí de las 4 de la mañana, abro los ojos porque yo medio dormitaba y de repente veo a un muchacho, porque pues es que sí, recargado así viéndome, pero recargado en la ventana. Yo estaba junto a una ventana. Pero cuando en ese momento abres los ojos dices, ¿qué es esto? O sea, porque el muchacho tenía la cabeza mucho más grande de lo que cualquier ser humano la podría tener. Y además tenía los ojos, digamos que el iris lo tenía hasta la mitad y la mitad blanca. Entonces yo me le quedé viendo y entonces le dije, ¿quién eres? Y me dice, no te asustes. Me decían el platino. A mí me mataron por quitarme el coche. Entonces yo le dije, ¿por qué tienes la cabeza así? Me dice, porque nosotros, los espíritus, cuando pasamos por el túnel y regresamos a la tierra, ya perdemos totalmente la idea de cómo son las leyes de gravedad y cómo proyectarnos. Por eso es que a veces los ojos se nos ven así, o los espíritus tienen cabezas más grandes o cabezas más chiquitas, o salen al revés en las fotos o cosas así, porque ya no sabemos cómo proyectarnos, pero no te asustes. En ese momento yo veo otra sombra atrás de él. Entonces yo dije, ¿y este quién es? ¿No? O sea, todo mental. Entonces en ese momento me dice, no te asustes, él no está en nuestro mismo nivel.
Yo estoy en un nivel, él está en un nivel y tú estás en otro nivel. Y yo así de, ok, o sea, hablando un poco de las dimensiones, ¿no? Y sí, o sea, fue breve la conversación porque yo le dije, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas luz? Y me contesta, pues sí, pero tampoco es que, ay, ayúdame, por favor, ayúdame, préndeme una vela. No, fue así de, pues sí, préndeme una luz. Pero nunca fue de... No me asustó, no tuve tampoco en ningún momento de decir, ay, qué miedo o gritar, sino que fue realmente tan afable, él tan amable, tan dulce, tan normal, ¿no? Que pasó y fue, pero sí fue muy impactante de repente platicar con un espíritu, ¿no? Platicar a nivel mental. ¿Y no te dio intriga de decir, a ver quién es el Platinum? Sí, y de investigar de sí. 2 cuadras por ahí. Le pregunté a los dueños de la casa si conocían a alguien con ese apodo y me dijeron que no. Les dije, pero hubo un robo de un coche. Dice, no, pues sí, seguramente sí, porque aquí llega a suceder eso. Del caso exactamente de ese caso, no sabían, pero definitivamente de que ellos me dijeron que sí, ahí sucedían ese tipo de cosas, de asaltos y robos y no sé qué, pues que sí era casi pan nuestro de cada día, ¿no? Pero realmente de que fue esa experiencia y que yo lo vi, que yo platiqué con él, definitivamente sí. Claro, y tú no sabes de qué año fue, ¿no? O sea, a lo mejor puede que fuera hace un mes o hace 50 años, 100 años. Exactamente, porque no me dijo nada. Ahora, te voy a decir algo. La ropa que traía este chico sí era una ropa, digamos, relativamente moderna. O sea, no se veía tan antiguo, quizá los 90s. Así ya viéndolo como tal, ya metiéndome en ese detalle que no me había metido, como un suétercito negro, ¿no? Porque yo nada más le veía la parte de arriba. Recuerda que nada más estaba así recargado. Yo le veía como un suétercito de cuellito negro. Y no hay forma de, a lo mejor, para decirle, esto ya pura curiosidad, de decirle, oye, para que la gente me crea y te podemos ayudar, no hay forma de que pueda poner aquí una psicofonía y pueda decir algo. Eso no hay forma. Puede ser, pero digamos que tengo muchos testimonios de muchas personas que ahorita, por ejemplo, como Isaac, dicen sí, esto, ¿no? De repente ya en sesiones les digo nombres, oye, está con fulano de tal. Y dicen, ay, qué bueno, entonces ya me quedo yo tranquila, ¿no? Porque sí tengo muchos testimonios de personas que las he ayudado. Y sí, te voy a decir algo. No he profundizado tanto en el tema de los espíritus. Prefiero profundizar mucho más en el tema de los ángeles, claro, pero definitivamente de que se pueden conseguir psicofonías, desde luego que se pueden conseguir. Vale, antes de entrar a tu fuerte, que son los ángeles, me gustaría también hablar como de los ángeles caídos y de los demonios, ¿no? Que al final son temas súper interesantes. ¿Realmente los demonios existen? ¿Son como espíritus malos o qué son los demonios? Por supuesto, así como existe la luz, existe la oscuridad. Pero también recordemos que existe nuestro libre albedrío. Y aquí les voy a contar un sueño, ¿no? Y donde yo la verdad que, aunque parezca mentira, en cada una de estas cosas que yo he llegado a vivir, incluso el contacto con los ángeles, lo sentí y me transformó, pero como que primero también dije, a ver, vamos a investigar, ¿no? Empiezo un tanto como escéptica. Entonces, una de las cosas que a mí me causaba mayor escepticismo es, ¿qué interés puede tener un ser de esta naturaleza, como el que mencionaste, en tentar a los humanos, ¿no? Esto me fue revelado en un sueño. Cuando yo veo 2 de estos personajes, yo deduje que eran ese tipo de personajes porque nunca los vi con un aspecto feo, pero por su comportamiento, ¿no? Entonces empezaban a reír, se empezaban a burlar de los seres humanos. Entonces una de las cosas que decían es, si supieran que hasta que los que nos sirven la van a pagar. Entonces yo en ese momento dije, ¿quiénes son estos, no? Y total, el punto es que así quedó el sueño y cuando yo despierto y tengo como ese background, que todo lo que regresa, surge una pregunta. ¿Cuál sería como la venganza de una persona que no te quiere? ¿Cuál sería la venganza peor, no? Y en ese momento llega la respuesta, voltearle a tus hijos, ¿no? Voltearle, o sea, que tus hijos se voltearan contra ti. Entonces yo siento, de alguna manera, tratándole de dar una explicación, porque muchas de estas cosas a nivel espiritual no tienen una connotación o no las podemos meter como en un contexto tan exacto, ¿no? O tan terrenal o tan tridimensional. Entonces, tratando como de entender, yo dije, pues entonces sí, o sea, ¿cuál es, digamos, el resentimiento de estos seres? Pues que Dios los desterró y que no van a volver al seno del Padre hasta que Él les quite las cadenas. Entonces, ¿cuál es, digamos, la venganza? Voltearle a los hijos y hacer que los hijos pues se alejen de Él, ¿no? Entonces dije, bueno, ese es el interés, en pocas palabras, de que evidentemente los hijos de Dios se alejen de Dios.
¿no? Pero realmente yo siento que también tenemos el libre albedrío y cada quien elige lo que desea hacer, ¿no? Sí. Hay una canalización que me dio el divino arcángel Gabriel, muy interesante, donde decía, de tantas cosas que me canalizó, hubo un año que me canalizó cosas impresionantes, muchas, el 2011. Y una de las cosas que me decía Gabriel es que nosotros, todos los seres humanos, venimos a este plano tridimensional, a este planeta Tierra, con distintos niveles evolutivos del alma, que ninguno es mejor que otro, simplemente somos diferentes, pero que nos toca experimentar la Tierra con distintos niveles evolutivos, con un Jesús y con alguien que está incurriendo en un acto terrible, ¿no? Entonces, hay que aprender. Y una de las cosas digamos, como a convivir con estos niveles evolutivos. Y una de las cosas que yo le decía a Gabriel, yo le decía, ¿cuál es el propósito de que sucedan estas cosas? ¿No? Por ejemplo, cosas malas o cosas negativas. Y me decía, todo obedece a un propósito divino. No puedes entender y no puedes comprender el propósito que existe en un acto específico, porque es un propósito que sale de tu comprensión. Pero también recordemos que hay acuerdos de alma. Entonces las almas venimos aquí con ciertos acuerdos que necesitamos experimentar y vivir. Y entonces en ese momento, pues ya los vamos a ejecutar y después en el mundo espiritual entenderemos por qué lo hicimos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo me preguntaba, ¿por qué mi mamá, mi hermano y mi abuela se murieron en un accidente, ¿no? No lo voy a entender. Quizá lo comprendo desde el mundo espiritual, quizá entiendo perfectamente que era su propósito, pero la parte humana dice como por qué, ¿no? Entonces en ese momento te dice la divinidad, tenían su propósito. Y una de las cosas que yo sí entendí es que cuando terminó el propósito de mi mamá, en este caso, el mío empezaba. Porque cuando mi mamá trasciende y mi mamá se va, yo preguntaba por qué yo no me fui con ella, ¿no? Entonces, en ese momento me contestan los ángeles, porque el propósito de tu mamá terminaba y el tuyo empezaba. Y probablemente yo no me hubiera dedicado a lo que yo me dedico si no hubiera tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, también hay un propósito del alma de ellos y hay un propósito del alma de quienes se quedan. Eso he leído, además de que tuviste un accidente grave, ¿no? Creo que fue Claro, ¿no? en el 2006. 2006. Ahí perdiste a tu familia. No, la pérdida de mi familia fue cuando yo era una niña. Yo tuve un accidente en el 2006 que fue cuando se me manifestaron mis ángeles, que eso sí lo he platicado en televisión y lo he platicado en radio, lo he platicado en todos lados. Haz de cuenta que yo tuve un accidente muy fuerte donde mi camioneta fue pérdida total y yo cuando pues fue un impacto fuerte, después de que la camioneta hizo esto varias veces y chocó en un muro de contención, yo voy hacia atrás, se me viene toda la parte de la parte delantera del coche. ¿Cómo se llama la parte ¿El delantera? volante? El motor. motor. No, la parte está donde, lo de enfrente, ¿no? ¿El airbag? Chasis. Sí, el chasis. Ah, vale. Se me viene enfrente y entonces yo en ese momento regreso y veo 3 niños, pero yo estaba en el barbecho, pues. Entonces bajan 3 niños, yo los veo bajar como del montecito, vestidos de blanco y me dicen, no te preocupes, ya vienen por ti. Me desmayo, regreso, yo veo, y esto es real, o sea, yo siento un peso en mis piernas, un peso, pero peso. Y yo dije, Dios mío, en ningún momento grité, en ningún momento me puse histérica, yo dije nada más, Dios mío. Veo que están los bomberos, veo que están los paramédicos tratando de sacarme. Y en ese momento yo lo único que digo, arcángeles de luz, sálvenme mis piernas. Fue lo único que dije, porque yo veía que el bombero de repente estaba de que no podía abrir. Yo estaba literalmente así y así. Sí, estaba así. Yo nada más veía sangre, veía vidrios. Entonces, en ese momento, cuando yo dije, y lo juro, y no fue lo único que me pasó, cuando yo dije, arcángeles de luz, sálvenme mis piernas, ¡pac!, se abre la puerta. Me sacan, me suben a la ambulancia y hay otra anécdota ahí increíble que también le he platicado en televisión. Yo llego al hospital y me ponen pues en la camilla, me cortan el pantalón todo para ver pues cómo estaba yo. Y en ese momento yo estaba así acostada y tenía un dolor horrible aquí, pero horrible, horrible. Yo dije, Dios mío, ya se me reventó algo. Veo que viene un joven, pero yo nunca le vi la cara y yo nada más, así como yo recuerdo las cosas, vi una luz como en su plexo solar. Nunca le vi la cara.
Y sí le vi que esta cosita, que no sé cómo se llama, la que traen los médicos, que Bata. es azul. Ajá, los que van a Oh. operar y todo eso que... Los del Sí, personal médico. la bata médica, ¿no? Que Ajá, tiene. es azul. Ujú. Yo la vi verde. Entonces en ese momento le digo, doctor, pues yo le dije, doctor, ¿no? Le dije, doctor, ¿me puede llevar los rayos X? Me duele mucho. Y entonces le dije, yo creo que me pasó. Y le dije, creo que se me reventó algo. Y escucho que se ríe. Dice, claro que no. Si eso te hubiera pasado, no estarías hablando. Cortea. Como que pasan cosas, como que pasaban así como episodios en mi mente. Me lleva a los rayos X, desaparece ese doctor y pues total que yo tenía 3 costillas rotas. Eso era lo que me dolía, ¿no? Por supuesto que me operaron porque también me hice una lesión en la mano, etcétera. El punto es que yo pregunto por el doctor y veo que todos vienen vestidos de azul, todos tienen eso azul. Y me dicen, no, ¿cuál doctor? No, pues el doctor, el jovencito, el que traía la cosa está verde. No, no hay nadie. O sea, nadie trae esto verde, todos lo traemos azul. Es un hospital del sur de la ciudad, ¿ok? Y todos lo traen azul. Entonces, en ese momento yo dije, Rafael. Pero no nada más pasó eso, sino que también mi recuperación fue milagrosa. Yo estaba subiendo y bajando escaleras 3 días después del accidente. Tuve esguince cervical, 3 costillas rotas, una lesión muy fuerte en mi brazo izquierdo, donde perdí el movimiento de mi mano izquierda y no te puedo decir exactamente cuánto tiempo me tardé en recuperarme, pero no fue mucho. Y también fue milagrosa mi recuperación. Pero lo que yo quiero dejar mucho de manifiesto es que no te tiene que pasar algo trágico para sentir a los ángeles. O sea, a mí me sucedió en ese contexto, pero los ángeles siempre están contigo en todo momento, también en los momentos buenos, en los momentos de triunfo, en los momentos de felicidad. Es impresionante ese testimonio. Y entrando un poquito más al tema de los ángeles, ¿cuáles son las diferentes señales físicas que de repente manifiestan los ángeles? Hay muchísimas. Yo, como siempre les digo, no hay un recetario como tal, pero yo te puedo hablar de mi experiencia. Cuando los divinos ángeles y los divinos arcángeles deciden entrar en tu vida, lo hacen. No hay un pretexto. Sí respetan tu libre albedrío, pero por ejemplo, hablemos de mí, ¿no? Yo sí era muy espiritual, lo que tú quieras, creía en Dios, pero pues los ángeles, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, de hecho yo iba en una primaria católica, veía ángeles, veía santitos y era para mí lo mismo, ¿no? O sea, yo no decía, ay, los ángeles, no, jamás en mi vida. O sea, nunca me atrajeron los ángeles de forma especial. Pero cuando ellos quieren entrar, fue así, ¿no? Como ese día en la meditación que vino este ser de luz tan enorme, yo así de, ¿quién es este ser de luz, no? Me dio su nombre y yo dije, este es mi ángel. O sea, ya después de la experiencia dije, este es mi ángel. Cuando un ángel se quiere manifestar en tu vida, lo hace. Y yo siento que las personas que están viendo este podcast, y lo digo de corazón, ya han tenido el llamado de los ángeles y esto es solo una confirmación de que están hablándote porque ya quieren empezar a trabajar contigo. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Hacer que alcancemos nuestro más alto destino, hacer que encendamos nuestra luz interior y que podamos encender la luz de otros también, siendo conscientes de qué estamos haciendo aquí. Pero contestando a tu pregunta, la parte, por ejemplo, de encontrarte plumas, la parte de ver contenidos como este, de ver algún post que te recuerda que los ángeles existen, una frase en la radio, una frase en un libro, una canción, la formación de una nube, un olor, una sensación. Ahí están los ángeles. Y los ángeles son seres espirituales. Yo, por ejemplo, les hago mucho hincapié en esto, ¿no? Nosotros tenemos ya muy difundido y muy asimilado la imagen del angelito con alas, ¿no? Perfecto. Pero realmente los ángeles son seres de energía pura. Son ángeles de enormes tamaños. O sea, por ejemplo, las personas que describen a Sandalfón, que es un arcángel, que es el hermano gemelo de Metatrón, dicen, el tamaño de Sandalfón es de una constelación a otra. Son seres enormes, son seres luminosos, son seres de energía. Pero como en algún momento me dijo mi ángel, si tú estás preparada para ver a los ángeles con alas, se van a manifestar con alas. Si estás preparada para ver a los ángeles como una luz de energía, se van a presentar como una luz de energía. Entonces, si tú ves un ángel con alas, desde luego que es un ángel. Si tú ves una pluma, desde luego que es la señal de un ángel. Les juro, a mí se me han materializado plumas y ahí está un amigo mío que no me va a dejar mentir, que se llama Gabriel Roa. Estábamos en una cabina de radio
¡pum! Se manifiesta, se materializa una pluma blanca. Hasta él me dijo, ¿de dónde salió esta pluma? O sea, los dos estamos, te lo juro. No mames. Pregúntale, ahí está Gabriel Te digo, tengo nombres, tengo muchas cosas que en un momento dado digo, wow, o sea, ahí están los divinos ángeles, como en mi accidente, como también en cosas maravillosas donde te ayudan, donde te abren las puertas, donde te dicen, vamos, adelante, te mereces esto y más. Manifiesta, cree en ti y se te van a abrir las puertas y nosotros somos parte de tu staff angelical, somos parte de tu equipo, no estás solo. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Jerárquica. Vamos a hablar un poco de las jerarquías angelicales que son difundidas por Dionisio de Areopagita en el siglo V. Él divide los coros angélicos en 3, o las jerarquías angélicas: serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades. No, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, dominación. Espérame, otra vez, ahí se me fue. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. ¿Ok? Nos faltará alguna. Dominaciones, por ahí se me está, los tronos. Creo que se me está pasando. ¿Ok? Bueno, estos 3 coros, como él los describe, es como la forma en la que están ahí ordenadas las huestes angélicas y arcangélicas. Los ángeles y arcángeles serían los 2 niveles que están ya en el tercer coro, ¿sí? Después de los principados, arcángeles y ángeles, y serían los más cercanos a los seres humanos. El prefijo arc significa principal, ángel significa mensajero. Por lo tanto, los arcángeles son los mensajeros principales y de Dios y tienen una mayor jerarquía a los ángeles. Los arcángeles pueden estar custodiando, por ejemplo, el arcángel Miguel puede custodiar 100 personas o 1,000,000 de personas o 1,000,000,000 de personas a la misma vez, porque los divinos ángeles y arcángeles tienen el don de la ubicuidad y tienen el don, pues ellos pueden moverse a la velocidad de la luz. Y, por ejemplo, tu ángel de la guarda solamente es tu ángel de la guarda. Y tu ángel de la guarda te ha acompañado a lo largo de todas tus vidas y conoce la suma de todas tus mentes. Por supuesto que hay otros ángeles. Por ejemplo, los ángeles de la cava, los ángeles del zodiaco, los ángeles para lo que necesites. Ángel de la tecnología, ayúdame con la computadora. Ángel de los estacionamientos, ayúdame a encontrar un estacionamiento. Ángel médico, ayúdame. O sea, hay ángeles absolutamente para todo. Pero lo que sí te puedo decir es que tu ángel de la guarda es como el NIP de tu tarjeta de crédito, es personal, intransferible. Y ese ángel, tú regresas al mundo espiritual y regresa contigo. Eliges regresar o reencarnar, regresa contigo. Y hay vidas donde sí trabajas con él y hay vidas donde no trabajas con él, porque no es tu elección o no es el plan o el propósito de tu vida. Vale, entonces hay muchos ángeles, muchos arcángeles, sí, pero ángel de la guarda solamente hay uno, ¿verdad? Sí. Y ¿tú ves mi ángel de la guarda? ¿Sabes cuál es? ¿Es una persona cercana? ¿Lo conozco? Es que aquí hay una diferencia. Tú puedes tener un guía y tú puedes tener un protector que estuvo vivo o forma parte de tu familia. Pero los ángeles, y hablamos concretamente de ángeles y arcángeles, estamos hablando de seres espirituales. Por ejemplo, si tú me hablas de una persona que puede estar contigo en este momento, yo siento mucho una presencia masculina, que puede ser tu papá o puede ser un abuelo. Pero esta presencia masculina no necesariamente ha trascendido, ¿sí? Es bien interesante porque tú tienes un protector en energía, pero ese protector no ha trascendido, ¿sí? Está contigo, te está protegiendo, está al pendiente de ti, ¿sí? Pero todavía no ha trascendido. Pero si me preguntas, contigo, pero clarísimo, y está aquí el arcángel Rafael. Tienes una luz verde alrededor tuya impresionante. Tú tienes, en este sentido, tú tienes capacidad de sanar a través de la voz, a través de tus manos, pero también te dice el arcángel Rafael que necesitas sanar. Y también siento que alguien dentro de tu sistema, probablemente fue una abuela, alguien del sexo femenino, como muy creyente del arcángel Miguel, o como que tú ya tenías alguna noción de lo que era el divino arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel también está presente contigo. Pero primero Rafael. O sea, Rafael dice, con permiso, que aquí estoy. ¿En serio? Madre. Tengo 2 arcángeles entonces. Sí. ¿Tú tenías ya conocimiento del arcángel Miguel o alguien en tu familia tenía esa? Sí, del Miguel sí. De hecho, Tania Caram me dijo que tenía al arcángel Miguel. Aquí. Tienes al divino arcángel Miguel y al divino arcángel Rafael. ¿Qué hubo? No tenías uno, tienes 2.
Que soy Wow. chingón. Exactamente. Y yo sé que me quieres preguntar. Sí, obvio. Pregúntale ya. Sí, también. ¿Qué arcángel detectas? En tu caso, no sé. hay también dos arcángeles y es el divino arcángel Uriel. El divino arcángel Uriel tiene la flama oro rubí, naranja, y el divino arcángel Chamuel. Luego te paso, o quieres que te pase el mensaje del arcángel Chamuel de una vez. Pues de una vez, si quieres. Aquí al aire, enfrente de todo el mundo. Bueno, no es Sí. nada malo. Sí. Te dice el arcángel Chamuel que necesitas trabajar mucho con tu amor propio Ajá. y sanar mucho tu corazón y creer mucho, mucho, mucho en ti. ¿Ok? Para Venga. despertar todo tu potencial al 1100%, que de hecho lo has hecho. Y eres muy fuerte y eres muy proactivo y eres muy creativo. Pero requieres esa parte para hacer boom, ¿sabes? Yo le estoy ayudando en eso. Ah, eso es muy bueno. Sí, porque tú sí lo tienes desarrollado en ese sentido. Reconfirmación. ¿Sabes qué siento yo? Que ustedes dos se complementan mucho. Mucho. Sí, la verdad que sí. Mucho. Y les voy a decir algo. Hay almas gemelas, no nada más en las relaciones de pareja, también en la amistad, también madre-padre, también. Ustedes son almas gemelas. Madres. Chocolate. O sea, no Ay, es, se me una, salió al aire. no es una casualidad que tú de España, tú de México, o sea, tenían este proyecto que están haciendo del podcast y otros proyectos que van a hacer. No sé si en algún momento tengan pensado hacer algo por escrito, pero me muestran Los Ángeles algo escrito o probablemente son guiones. Me muestran como algo escrito también. Yo siento que ustedes tienen mucho, mucho para dar juntos. Muchas gracias. Ahí está. Este podcast va a ser lo más grande de México, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Ya verás. ¿Va a ser qué? De Sí. los más grandes de México. Sí, claro. Si no, el número uno. Danos Claro, tiempo, ya por verás. supuesto. Y el algo escrito, a lo mejor un contrato por ahí. Unos contratos por ahí. Puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser. Por Ya verás. supuesto, ¿por qué no? Manifestemos ¿Verdad? contratos. Así claro. es. Sí, por sí. supuesto. Muy bien. Oye, bueno, continuando, muchas gracias por compartir con nosotros lo que percibes, lo que sientes, lo que ves. Gracias. Y bueno, hablando, conozco un ángel que es pues es Metatrón, tiene un cubo, se representa de repente con un cubo. Háblanos un poquito de lo que es Uy, Metatrón. hablar de Metatrón es algo tan infinito. Sí. Voy a empezar por lo sencillo. Sí. En el 2013, porque no creas que por contactar con Los Ángeles desde el 95, todos contactaron conmigo a la misma vez. El divino arcángel Miguel sí, porque es mi protector, él es como mi jefe, ¿no? Yo contacto con 25 arcángeles, pero el principal, el que me cuida, el que me abre el camino es Miguel. Pero el divino arcángel Metatrón se empieza a interferir en mis meditaciones, en mis cursos, en mis grupos en 2013. A grado tal de que Metatrón dice, bueno, Metatrón, ¿qué quiere, no? O sea, entonces en ese momento comienzo a conectar con Metatrón. Qué cosa tan maravillosa. Metatron y la física cuántica serían sinónimos. Cuando yo comienzo a conectar con el divino arcángel Metatrón, bueno, pues sabemos que dentro del cubo de Metatrón vienen la representación del árbol de la vida, los 5 sólidos platónicos, vienen contenida la energía de los 72 nombres sagrados de Dios y que contiene evidentemente todas las figuras geométricas que conforman el universo desde sus inicios. Podríamos decir que si tú deseas mover la energía, limpiar la energía, lo puedes hacer a través de la activación del cubo de Metatrón o puedes activar la energía universal a través del cubo de Metatrón. Pero no solamente eso. El divino arcángel Metatrón es un arcángel que trabaja con los 7 rayos de los 7 colores del arco iris y te habla acerca de las líneas de tiempo. Resumido, si yo estoy vibrando en el presente, en una emoción del pasado, que puede ser dolor, miedo o lo que sea, estoy no solamente reviviendo mi pasado, sino trayendo la energía de dolor o de tristeza o de fracaso, de frustración a mi presente y desde luego estoy proyectando esa misma emoción hacia mi futuro. Es decir, las líneas de tiempo se están generando cada nanosegundo. ¿Qué significa esto? Que si tú en este momento mueves la pierna para la izquierda, va a haber un impacto en la energía, en el universo, en tu realidad. Si la mueves para la derecha, va a haber otro impacto. A esto me refiero. Cuando tú te levantas, las acciones que tú estás tomando están determinando tu destino o la energía o la naturaleza de tus vivencias. El divino arcángel Metatrón nos dice, sé consciente de esto.
Y cada vez que tú experimentes una realidad en tu mente, la puedes experimentar ya en tu realidad, digamos, tridimensional, porque nosotros podemos conectar con nuestros otros yo de otras líneas de tiempo, de otras dimensiones, y podemos reclamar los talentos, los dones, los regalos, los aprendizajes en amor y recibirlos, ¿ok? Sobre todo también entender esta proyección, que lo que yo quiero en mi presente, en mi futuro, yo ya lo estoy viviendo en otra línea de tiempo y lo único que tengo que hacer es atravesar esa línea para jalar esa energía hacia mí. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros visualicemos, no visualicemos, ay, allá, ¿no? Cuando yo en 5 años esté en España o esté en Suecia. No, necesitas visualizarte en primera persona, que esto ya está sucediendo, jalarlo, decretar, sentirlo. Y si tú necesitas activar con más fuerza esa línea de tiempo o favorecer esa posibilidad en tu vida, puedes activarla con el cubo de Metatron. Dice Metatron que literalmente podemos meditar con su cubo, entrar dentro de ese cubo, por ejemplo. Ya son cosas un poquito más complejas, porque sabemos que es el protector de los niños, que dicen que es el arcángel que custodia los archivos acásicos, que la historia de la humanidad de lo que fue, es y será, aunque también le adjudican este trabajo a Uriel, pero ya dentro de las cosas más digamos, más avanzadas, nos habla de esto, nos habla y tiene todo que ver con la física cuántica, o sea, todo absolutamente que ver. Entonces, incluso habla el divino arcángel Metatron que nuestro ADN espiritual está mutando, está transformando. Por eso hay tanta gente despertando. ¿Ok? Nosotros podemos en este momento experimentar esta mutación. En cierto sentido, no nos están saliendo 3 oídos, ¿no? Pero si estamos experimentando, oye, tengo sueños más vívidos, oye, tuve un déjà vu. Estos déjà vu son eso. Esa línea de tiempo ya se manifestó, ya sucedió en algún punto y solo viene como que se regresa a la cinta y lo tomas. ¿Sí me explico? Eso ya sucedió. O ya estuviste ahí o ya fuiste. Es un poco complejo de explicar, pero nosotros podemos activar esa línea de tiempo o la energía de Metatron bebiendo un vaso con agua, de acuerdo a las enseñanzas de Jean-Pierre Garnier del doble cuántico. Podemos mentalizar, meditar invocando la presencia del cubo de Metatron. Podemos programar nuestro día con antelación. Una de las cosas, y es un secreto que yo les quiero compartir, que se lo digo a mis alumnas, tú despierta y desde que tú despiertas, mira, tan importante es lavarte los dientes, bañarte y vestirte como reprogramar tu mente. Entonces, mucho de lo que yo manifiesto o estudio es la neurociencia. Yo no nada más te conecto con un ángel, ¿no? Que es algo hermoso. También he estudiado neurociencias, coaching. Entonces, con estas 3 vertientes, que es el contacto con los ángeles, la neurociencia y el coaching, he construido un temario brutal para que haya una transformación de 180 grados en la vida de las personas que, por ejemplo, toman mi certificación, ¿no? Aprovechando, pero es real. Cualquiera puede decir, no, pues quieres vender tu certificación. Es real. Y ahí están los testimoniales de mis alumnas en mi página de Instagram. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Pues obviamente tú despiertas y dedicas. ¿Qué te gusta? ¿1 minuto? En ese momento juntas tus manos y dices, gracias universo, gracias ángeles, arcángeles, por un día más. Gracias Dios creador. Este día es maravilloso porque estoy despierta en mi mejor línea de tiempo posible. Y si quieres y si puedes, lo puedes hacer. Hoy recibo 3 señales de mis ángeles. Concedido. Y tú te vas a dar cuenta, yo como les digo a mis alumnos, si por ejemplo tú te das cuenta que declaraste tu mejor línea de tiempo y pasa algo en tu vida que no está padre, en ese momento vas a decir, eso no corresponde a mi línea de tiempo ideal y lo modificas. Todo el rato, todo el momento podemos modificar nuestra realidad. No es de que, pues así son las cosas, así me tocó. No, yo por ejemplo, hoy que estoy aquí en el podcast, les comparto. Hoy tuve un día, o sea, de hecho yo ya sabía desde ayer que iba a tener un día tremendamente complicado. ¿Y qué hice anoche? Dije, declaro que mañana es un día maravilloso, todo se me va a facilitar, todo es hermoso, todo, y empecé a visualizar, ¿no? ¿Qué pasa hoy? A pesar de tener todas las situaciones en contra, de que lluvia, de que esto, que el otro, ha sido un día fenomenal, donde además a esta hora todavía tengo un nivel de energía a tope. Después de todo lo que he hecho durante el día. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos dirigir literalmente
la energía hacia donde la queremos nosotros direccionar y lo que queremos recibir. Y si hay algo que tenemos que vivir por un propósito divino, una experiencia, pues tomar la experiencia, tomar el aprendizaje, asimilarla, manejarla y superarla. O sea, no clavarnos en el dolor, ¿no? Sí, rápido. Yo pensé que no la librábamos, pero al final de cuentas, igual con todo el día agitado que tuvimos, nos pudimos ver a la hora que quedamos, ¿no? Sí. Y fluyó. Y todo en armonía. Y yo pensaba que no se iba a lograr y se logró, ¿no? Sí, es increíble. todo hermoso. Sí. Oye, ¿alguna vez has recibido algún mensaje por algún ángel que haya sido tan fuerte que hayas preferido no compartirlo por miedo? Mira, no por miedo, por discreción. Por ejemplo, cuando en algunos momentos alguien me consulta y sale algo que yo por ética quizá no pueda compartir, o en ese momento yo diga, no está lista para recibir esta respuesta, en otro momento será, y Dios es tan grande que llega ese momento. Sí llego a decir, ahorita no, pero después después va a suceder, o la misma divinidad le va a hacer llegar lo que tiene que saber. Pero sinceramente, sí he recibido algunos mensajes, pero yo soy muy objetiva y muy directa. Entonces, cuando tengo que compartirlo, lo comparto. Y también soy muy selectiva con la información que comparto y con la información que recibo. Porque una de las cosas, no nada más de los ángeles, sino de los medios, ¿no? Porque una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es desarrollen el don de la intuición y del discernimiento. Sepan que sí, que no, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vemos un montón, y así les digo yo, disculpen, pero son personas que yo les digo que son los merolicos del fin del mundo. Yes. Y se la pasan, y es que ya al final de los tiempos, es que el final de los... A ver, o sea, ahí están los logiones del Evangelio Apócrifo de Santo Tomás. Dice un logión, que sería lo que en la Biblia el versículo, dice un logión que estaban todos cenando con Jesús, con Yeshua, que es el nombre correcto. Entonces, en ese momento le preguntan los apóstoles a Yeshua, Maestro, háblanos sobre el fin. Y entonces Yeshua les contesta, ¿acaso conocéis el principio para desear conocer sobre el fin? O sea, están tan ocupados en el fin de los tiempos que no están viviendo su vida, que ni siquiera, o sea, ocúpense en vivir, en hacer, en construir, porque lo que va a pasar y cuando tenga que pasar, vive tu vida. O sea, dejen de estar llenando las redes. Lo que pasa es que esto yo sí lo digo directamente, ¿no? Eso consigue muchos views, ¿no? Sí. Y muchos likes, pero yo prefiero irme por otra línea, ¿no? Ni Sí. mejor ni peor, simplemente diferente. Sí, justamente lo platicaba con Alex hace un momento que, está lleno en las redes sociales de el fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, empieza mañana, no ya, en un mes. Y no. Y sabes que, por ejemplo, a mí me da risa, por decir risa, que nada más van cambiando las profecías de Baba Vanga de año, ¿no? Las profecías de Baba Vanga para el 2020, ya no fue, bueno. Las profecías de Baba Vanga para el 2021, ya no fue. Las profecías, así nos va cambiando, ya estamos en el 2025, también las de Nostradamus y todos. Vivan, sí fueron grandes videntes y bla, bla, bla. Pero la verdad es que vivan ustedes, ocúpense de su propia vida, construyan, porque además te voy a decir una cosa, y ustedes lo saben como comunicadores, tener un micrófono es una responsabilidad tremenda y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Sí. ¿Qué mejor que generar una masa crítica y una conciencia colectiva en luz que generar miedo, ¿no? El miedo, ¿cuánto tiempo nos lleva así con el pie en el cuello? Siglos. Mejor ya empoderar gente, decir tú eres dueño de tu vida, ocúpate de vivir, que al final, pues, todos vamos al mismo lugar, pero no sabemos cómo, ¿no? Así es. Me está viendo en la cabeza una pregunta que te la quiero hacer. ¿Hay algún lugar donde tengan mucho trabajo? Por ejemplo, en un hospital o en un cementerio, o que te dé miedo ir ahí. Mira, te voy a decir algo. No me gusta ir a ciertos lugares por vibración, pero no por las personas que están ahí. Por ejemplo, el cementerio, no me gusta ir. No me gusta ir porque siento la vibración, pero más de las personas, del sufrimiento, del dolor que están experimentando, que de las personas, porque como dijera un gran amigo que conocí en vida, que fue un gran autor, un sacerdote políglota, François Brun, que es autor del libro Los muertos nos hablan, él decía en su libro,
todos los cementerios están llenos de ropa. O sea, es lo único que hay. Porque realmente las almas que trascienden, que debe de haber por ahí algún perdido, quizá, pero las almas que trascienden se van. No hay nada ahí, ¿me explico? O hay muy poco, probablemente sí haya, pero muy poco. En este caso es un poco como eso, ¿no? Hay ropa de nuestros seres amados, ¿no? Pero sí el dolor de la gente que está ahí alrededor, sí de repente como que es demasiado para mí y prefiero no ir. Claro, porque al final, cuando la gente va a un cementerio, pues como que al final se mete en un estado de energía y de vibración donde bueno, no se están harto tan bajo, pero al final pues hacen que invocan, ¿no? La presencia de estos seres y a lo mejor se pueden invocar en esos lugares, ¿no? Sí, que te voy a decir algo, yo he ido, o sea, porque, claro, en algunas ocasiones por familiares, pero hay quien ha dicho lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando yo me vaya, dile a Ari que venga y que me atraviese al otro lado. Sí, literal. Entonces hace poquito, yo venía de un viaje y una amiga me contactó, me dijo, oye, ya se fue fulana. Entonces dije, ok, me dice, quería que tú la atravesaras. Dije, bueno, o sea, digo, te soy bien honesta, ¿no? No es de que vaya yo como, ay, sí, no, o sea, hay cosas que yo de repente también digo, ay, paso saliva, ¿no? Entonces llegué y con la confianza y el amor que esa mujer tenía en mí, oye, la paso pero con amor, o sea, es más, yo pienso que ella ya estaba hasta el otro lado, ¿sí? Me explico, en una sala de velación, a sus hijos les dije, ofrézcanle flores, díganle palabras bonitas y todos sus hijos le dijeron palabras bonitas, sus amigos le dijeron palabras bonitas, había una foto de este tamaño de esta mujer y la vi ahí, no físicamente, pero sí con la mente y la vi tan contenta, tan feliz y entonces les dije, vamos a darle un aplauso por el excelente ser humano que fue. Entonces yo sí te puedo decir que se fue tranquila, ya digamos que trascendió, cruzó, ¿sí? Porque me llegan a pedir este tipo de cosas. Entonces a lo mejor aunque a mí no me encante ir, pues voy. Sí, porque al final es un servicio que también si están confiando en mí, pues yo sí agradezco, yo honestamente agradezco mucho la confianza en las personas que se abren conmigo, ¿no? Tanto para una terapia de, oye, terminé con mi novio, como una lectura de cartas o como este tipo de cosas, yo agradezco y para mí la confianza y el amor de la gente no tiene un precio. Es algo que tú dices, gracias Dios mío por permitirme hacer esta labor y que gente que me ha visto, gente que habla conmigo, me dice es que no, eres una luz y yo honestamente y de una manera muy humilde te lo digo, o sea, yo lo agradezco, ¿no? Por ejemplo, que di una conferencia hace poco que la gente se formó para hablar conmigo, para decirme gracias, para decirme, oye, tú no sabes, tú no me conoces, pero tú me ayudaste en un cáncer, cosas así que dices, Dios mío, gracias y de verdad se los digo con toda la humildad de que si tienes oportunidad de ayudar a alguien, pues sí lo hagas, porque no hay manera no le pones un precio a la lealtad de la gente y al agradecimiento de la gente y a que la gente te vea de esa manera, ¿no? Es algo muy bonito que sí me emociona mucho. Sí. Yo siempre he creído que las personas más creyentes del mundo están siempre en la iglesia o en los hospitales. Cuando vas a los hospitales, ahí te pide gente que les apoyes o que les manden mensajes. Desde luego. ¿Sí? Desde luego. Sí. Y algunas personas te han preguntado, oye, voy a morir, me voy a curar, me voy a salvar. ¿Qué dice mi ángel? Pues en este caso, el caso que te dije de este maestro que pues ya estaba desahuciado, tenía mucho miedo, mucho miedo. Eso fue muy impactante para mí porque cuando yo llegué a verlo, la verdad que, digo, soy humana también, dices, no manches, o sea, ya estaba muy lastimado sus venitas. Y entonces en ese momento yo le dije, ¿tienes miedo? Y me dijo que sí creía en los ángeles o que los conocía. Me dijo, no. Porque yo le dije, porque sí oía, ¿no? Cuando sea así, un parpadeo, cuando sea no, dos. Entonces ya después le dije y cerró los ojos y nada más. Se le rodaban las lágrimas. Se le rodaban las lágrimas porque ya no había qué hacer. Entonces le dije, cierra tus ojos, mira, imagínate a Zadkiel es violeta. Fíjate, obsérvalo cuando ya te vayas a ir, porque pues ya qué le dices, ¿no? Ya se va. Entonces ve un puntito de luz blanco y llámalo, atraviesa con él, atraviesa el túnel, vas a estar bien. Ha sido un extraordinario hombre. Yo no lo conocía, pero sabía de sus referencias por sus familiares que me llevaron ahí con él. Y le dije, eres un ser extraordinario, o sea, has sido un buen hombre, has tenido una buena vida. Y nada más se le salían sus lagrimitas, ¿no?
Y como eso también te puedo decir de algunas otras sesiones que he hecho a distancia que yo les veo los ojos, o sea, tienen miedo. Pero cuando tú les empiezas a decir, los ángeles existen, los ángeles están contigo, en ese momento ves que dentro de esos ojos que te miran así con ese miedo, se aferran a ti y te dicen, o sea, como que con sus ojos te dicen, ok, voy a confiar. ¿No? Son cosas que en tu corazón dices, ups, o sea, qué duro, ¿no? Pero es una bendición que a esas personas, porque yo les digo a las familias, porque sí llegamos a hacer estas reuniones en los hospitales, ¿no? De que ya se va a ir la persona y está alrededor la gente y le dicen, papá, gracias, les enseñan esta foto, gracias por estas vacaciones, gracias por este cumpleaños. Y yo le digo a sus familiares que la verdad que afortunados, porque hay mucha gente que se va y no sabe que se fue, se va de un momento a otro. Entonces, qué afortunados estas personas que saben, ¿no? Como también he visto personas que están en paz, ¿eh? Personas que ya saben que se van y dicen, no hay problema, gracias, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí existe como esta, yo creo que esta pregunta y esta esperanza, ¿no? Dime que no me voy, pero pues ya, si eso ya está escrito, dicho y hasta por los médicos, pues nada más hay que ¿Y no se ha entregarse. aparecido esa persona luego después de No, fallecer y darte fíjate las que gracias? nunca me ha pasado, jamás en mi vida me ha pasado. No, en ese sentido nunca me ha pasado. No, ahí termina la situación y es una sensación de que todo estuvo bien, ¿sabes? De que todo está bien. Sí, creo que es, y a veces, bueno, por lo menos en mi caso, más fuerte pensar en la persona que se va a ir en lugar de decir, en tenerle miedo a la muerte. Uno mismo, ¿no? Que dice, no, yo no le tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo que se me vaya mi mamá, mi Exacto. papá, mi hermano, ¿no? Exacto. A mí sí me da miedo morirme. O sea, ¿Sí? yo no me quiero morir. No, yo Todavía tampoco. tengo mucho No, que dar para yo irme. tampoco, espero. Mi madre, obviamente, prefiero irme yo antes que mis familiares, los que más quiero, ¿no? Pero pues Ajá. tampoco me quiero ir, la verdad. Ese era como el tema. Sí, Así sí, es, sí. pero nada más acuérdate que la energía no se destruye, Se transforma. Sí, no se crea ni se destruye, solo se transforma. transforma. Totalmente. Vamos a trascender. Oye, Es un bueno, nuevo nacimiento. hablando de vidas, he visto que, bueno, eres creyente de las vidas pasadas. Sí. ¿Cómo podemos descubrir nuestras vidas pasadas? Sé que es un tema extenso, pero ¿cómo podemos descubrir nuestras vidas pasadas? Primero que nada, bueno, en mi caso, yo cuando tengo algún alumno, algún paciente que quiere saber de vidas pasadas, hay una técnica, ¿no? Por ejemplo, que se recueste, hay un conteo. Yo, por ejemplo, los hago que hagan un conteo de 21, del 21 al 1, ¿sí? Y que vayan bajando. Y ahí, por canalización, ahí van llegando las cosas. Me ha llegado a suceder que he tenido contacto, por ejemplo, o sea, que lo que esa persona está viendo, yo también lo estoy viendo. Como que me meto en su película, ¿no? O me meto en su cabeza energéticamente, pero también me ha llegado a pasar que hay personas que ven cosas y que ellos mismos lo resuelven. Y ¿sabes qué? Y eso sí te lo puedo decir así, pero con todas las letras. He tratado 2 casos de todos los años que llevo como terapeuta de atorones de personas que se quieren embarazar y no se han podido embarazar porque en vidas pasadas pasó algo. Entonces, a través de esta terapia, ellas descubren que pasó algo con un bebé o que no tuvieron un bebé o que abandonaron un bebé, etcétera. Hacemos la terapia, se embarazan. ¿En serio? Sí. O sea, todo el mundo que quiera embarazarse y no lo consiga, tiene que ir contigo. Puede ser una. Y la otra, una es esta terapia de regresión. Y la otra, una ocasión, hablando de los seres trascendidos que se presentan, una pacientita sin la necesidad de llegar a regresión en terapia, oye, es que no me puedo embarazar, es que no me puedo embarazar. Y su mamá recién acababa de trascender y su mamá se manifiesta con un bebé en los brazos, se me manifiesta y le hace así. Fue todo lo que hizo. No me dijo, van a hacer nada. No me dijo nada. Nada más veía yo a la señora y le hacía así, cargando a algo, ¿no? Una bebé, obviamente, o un bebé. Entonces, terminó la sesión y le dije, te vas a embarazar. Estuvo aquí tu mamá, me enseñó un bebé. Y me dice, ¿pero no te dijo nada? Le dije, no. Pasaron 5 o 7 meses, llegó con una panza de este tamaño y me dice, me pude embarazar como te dijo mi mamá y es niña. Entonces, son cosas que tú dices, claro, no se mueve la hoja del árbol si no es voluntad de Dios, ¿no? Todo eso es voluntad de Dios. No, yo nada más soy una canalizadora, ¿no? Es todo. Oye, y ya que estamos hablando del tema de espíritu, de ángeles, ¿sabes o crees que hay vida en otro planeta?
Por supuesto. Decía Carl Sagan, si nosotros fuéramos la única forma de vida en el universo, qué desperdicio de espacio. ¿Y has visto Sí. como seres de otra dimensión, Sí. otros lugares diferentes que todavía no? Era lo que les quería comentar que hace ratito que medio lo dije. Sí. Lo que pasa es que sí, les voy a decir esto, honestamente, no me he metido tanto al tema de extraterrestres porque si bien es cierto que hay personas muy, muy especializadas en este tema, también hay mucha desinformación y mucha fantasía en esto, ¿no? Cualquiera podría decir, oye, los ángeles también, pero no, es que esto también tiene otros fundamentos, ¿no? O sea, siempre que un ángel se te presenta en la vida, pues siempre hay una mejora en tu vida, hay una transformación. Pero yo nada más me hago esta pregunta. Creo definitivamente que hay vida en otro planeta, pero en otros. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa? O sea, vemos a las naves y luego, ¿qué pasa? O sea, no hay un segundo punto. ¿Qué? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tantas naves ovni que se han visto por ahí? Que yo sí creo que realmente hay vida en otros planetas y que pueden estar por aquí y tal. ¿Crees que vienen y nos estudian? ¿Por qué no se ponen en contacto? ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué se van? Puede ser. Puede ser que nos estén estudiando. Yo realmente no sé. Esto sí es algo que yo te diría, no sé. ¿No? Sí he visto naves, definitivamente. Una vez estábamos en un proceso de montaña muy precioso, muy bonito, en estos eventos presenciales que hacía antes de la pandemia, y vamos subiendo una montaña y de repente una nave de plasma, una nave hermosa, toda así como de cristal, como si fuera cristal, estuvo sostenida un tiempo y o sea, como si se lo hubieran comido las nubes. Y yo así y lo vieron mis alumnos, algunos, no todos, y yo así de, ok, qué bonito, pero no veo yo o no encuentro como que después qué, ¿no? Sí, el O sentido. sea, duró poco. El sentido. Sí, duró poco. O sea, no Sí. te dio tiempo a sacar el móvil, una foto. No, porque además ni llevábamos móvil, porque estábamos en un proceso espiritual de montaña, entonces los celulares se quedaban, pero ni aunque hubiera llevado el móvil, no había ni tiempo. Voy a sacar, no, ya, bye, o sea, adiós. Sí. Yo siempre digo, hay cosas igual con la presencia de los divinos ángeles y arcángeles que solo son para tus ojos. Que las ves y dices, es más, no digamos las ves, las sueñas. Yo de repente hay veces que tengo unos sueños que yo digo, ¿por qué no tengo una cámara en el cerebro? O sea, como de decir, qué hermoso sueño tuve, tan hermoso y no lo puedo como volver a ver, ¿sabes? Nada más es aquí en mi mente. O el tema es que te despiertas y medio te acuerdas y luego se te olvida, ¿no? Ya no tienes chance ni de anotar ni de nada, o se te queda lo más importante, ¿no? Sí. Pero sí he tenido sueños con ángeles definitivamente. Wow. Sí, también me ha pasado, ¿no? De esto del tema de ver, pues, ovnis. Oye, bueno, escuchando la voz de los ángeles, ¿te han dicho alguna vez cuándo vas a morir? No. O sea, ¿has recibido un mensaje de estos? No, pero tampoco, o sea, ¿cómo te explico? Tampoco me interesa. Yo estoy muy centrada en vivir. Te voy a decir algo que en un momento dado aprendí, y esto sí lo digo en conferencias, lo digo en todos lados porque es real. Algo que yo aprendí de la trascendencia de mi madre. Hay quien dice, ¿a quién admiras? Y dicen a Jesucristo, a Janis Joplin, a Jim Morrison. Ok, sí, obviamente. Admiro y amo a Jesucristo y soy fan de algunos artistas. Pero te digo algo, mi mayor inspiración es y será mi madre. Y si algo a mi madre le tengo que aprender, es que ella vivió toda su vida con intensidad y con una entrega única. Una mujer inteligente, hermosa, emprendedora, exitosa, independiente, fuerte, sabia, infinitamente amorosa, que vivió cada día como si fuera el último. Ese es el ejemplo que yo tengo de mi madre. Yo no tengo un ejemplo de una madre que me dijera, uy, quién sabe por qué traía este vestido. ¿Sabes qué me dijo una vez mi mamá? De las pocas cosas que decía, porque la mayoría de las cosas que yo aprendí de mi madre, las aprendí porque las vi. Porque mi madre era una mujer de acciones. Mi mamá me dijo una vez en una conversación X, Bambolita, cuando tú te experimentes teniendo envidia por el coche que tiene tu vecino, no te preguntes qué hizo tu vecino para tener ese coche. Mejor pregúntate qué no estás haciendo tú para tener ese coche. Ese tipo de mujer era mi madre. Cuando mi madre trasciende, obviamente fue de una forma
intempestiva, no hubo una despedida, no hubo una enfermedad terminal, no hubo nada de eso. Fue de un momento a otro. Entonces, la enseñanza que a mí me deja mi madre es esa. Esto no se acaba hasta que se acaba, y mientras se acaba, échale toda la galleta, vive con intensidad, vive con pasión, deja de procrastinar, ve por tus sueños. Hay quien dice lucha por tus sueños. No, yo no te digo lucha por tus sueños, yo te digo fluye con tus sueños. Deja de luchar, deja de maltratarte, deja de pensar que todo es difícil, que todo cuesta. Ve por ello, ve, apasionate, clávate, ¿sí? Y sobre todo siente que lo mereces. Eso es en lo que yo estoy, que al final, en el momento que sea y como sea, va a ser decisión de Dios. Pero si quieres que te diga algo, es un nuevo nacimiento. He tenido tantos contactos con seres que están en otra dimensión y están tan bien, que yo no tengo miedo a ese momento. Sí, pero lo que sí te digo es, right here, right now. Vive. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. Eso fue lo que aprendí de esa gran señora y de esa gran mujer. Oye, por eso, perdóname que te lo diga, mi segundo apellido es Tapia, no es el primero. Cuando mi madre trasciende, yo dije, mamá, lo poco mucho que haga lo voy a hacer con tu apellido. Y amo a mi padre, pero fue eso lo que sucedió. O sea, le dije a mi mamá, yo soy Ariadna Tapia, como tú. Wow, una forma de honrarla. Claro, exacto. Sí, muy bonito. ¿Y has hablado con tu madre una vez fallecida? Claro, he visto a mi madre, por eso es que ya no he tenido esa tristeza y la he visto en diferentes etapas de mi vida. O sea, porque imagínate, yo siendo una niña, ¿ya cuántos años han transcurrido? Y la he visto evolucionar dentro del mundo espiritual. Yo sí te puedo asegurar que mi madre, por ejemplo, no ha reencarnado. Ella no ha reencarnado, la he visto en el mundo espiritual, pero ya como una energía, ¿sí? Ya como una energía, no tanto como una persona, ¿sí? Sin embargo, hay algo bien interesante que quiero explicar. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien trasciende, decimos, oye, ¿qué onda con la reencarnación? Si mi mamá reencarna, entonces ya no va a ser mi mamá. Fíjate bien lo que les voy a explicar, que se los digo a mis alumnos también. Un átomo tiene protones, neutrones, electrones y quarks, ¿no? Si yo tomo un protón, un neutrón, un electrón y algunos quarks de ese átomo para generar otro átomo, ¿ese átomo deja de ser átomo? No. No. Solamente tomo parte de ese átomo para formar otro átomo. Bueno, esto es así. La energía de lo que fue mi mamá, tu tío, quien sea, ahí está y sigue evolucionando en planos de luz. O es probable que elija la reencarnación, pero aún así seguirá la esencia de quien fue en vida en el mundo espiritual. No sé si me estoy explicando. Entonces, puede que reencarne en otra persona dentro de tu seno familiar, o puede que reencarne en otra familia, en otro país, en otro planeta, en una constelación, pero la esencia de lo que fue tu madre ahí va a seguir y va a estar, reencarne o no reencarne. ¿Ok? ¿Y le has preguntado a tu madre si va a dejar de visitarte, si se va a ir definitivamente? No me ha visitado muy seguido y tampoco necesito que me visite. A estas alturas de mi vida no necesito que me visite porque sé que está bien y sé que hay un nexo. Sí, la palabra etimológica de amor significa sin muerte. El amor es eterno y dijera Brian Weiss, ¿no? El amor no termina con la muerte, sigue. Entonces, yo sé que ella está en un estado divino que yo medio alcanzo a comprender y ella está bien. No necesito que me visite porque yo sé que ella está. Como sé que mi padre está, que trascendió en octubre del año pasado, él está. No necesito verlo, ni necesito soñarlo, ni necesito que esté cada 5 minutos, porque sé que está y sé que está bien, porque también lo he visto y lo he visto muy feliz y lo he visto muy contento. Sí. Qué bueno. Y como dicen por ahí, este solo es el esqueleto, el espíritu, la esencia, el soplo de vida, el aliento de vida, es lo que permanece, ¿no? Exactamente. Nada más cambiamos de caparazón. Y hay que honrar este caparazón porque tenemos partículas de Dios en él, porque Dios ha puesto su chispa divina en nuestra frente y porque somos una extensión de él. Yo lo veo así, por decir cielo, porque el cielo no es un lugar, sino es un estado de la mente. Nosotros somos la extensión de Dios
en la tierra y los ángeles son las extensiones de Dios en el cielo, ¿no? Aunque esto es un estado vibratorio, pero literal lo veo así. Si tú realmente crees en Dios y tú sientes una conexión con Dios, entonces sé un digno representante de Dios en la tierra. ¿Vas a tener errores? Claro. ¿La vas a regar? Claro. ¿Vas a lastimar a gente? Claro. Pero de eso se trata el aprendizaje. Que aprendas y que digas, ¿sabes qué? Yo no siempre tuve, digamos, el conocimiento que tengo ahora o la experiencia que tengo ahora, o si tú quieres llamarle la sabiduría que tengo ahora, me he equivocado, pero gracias a Dios todo ha sido para darme cuenta de algo y decir, ok, me equivoqué, no lo hago de esta manera, quizá me voy a equivocar de otra manera, pero lo que hago es como sí como aprender las lecciones de lo que vivo. Increíble. Pues bueno, ahora sí estamos llegando al final de esta charla. Alex, pero pues antes de acabar. Bueno, también nos tiene que comentar qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué tienes pensado Claro. ahora sacar? Si vas a seguir con tu estación de radio o, no sé, escribir un libro, no sé. ¿Qué tienes pensado? Bueno, ahorita Sí. quiero invitarlos a todos para que vean todos los martes de Ángeles en Universo Unicable, que es precioso el programa. Es toda una barra de lunes a viernes con distintos temas esotéricos, pero el martes es concretamente de ángeles, 6 de la mañana con 20 minutos o la repetición ya para amanecer miércoles, 12:10 de la madrugada. Y también estoy haciendo la convocatoria para la certificación de angelología, neurociencias, coaching y sanación cuántica con duración de 10 meses, que comienza el 29 de septiembre y que también se pueden llevar una doble certificación, también los puede certificar la SEP Conocer. ¿Ok? Entonces sería una doble certificación. ¿Puedo decir mi WhatsApp? Claro, por Bueno, supuesto. muchas gracias. El WhatsApp al que se pueden conectar es 55 80 31 91 84 y pues es dirigido a todo mundo, porque de repente dicen, es que necesito saber de Los Ángeles. No, es que soy psicólogo. Adelante. Es que soy médico. Sí. Todas las personas, o sea, no importa, no necesitas tener experiencia previa con Los Ángeles, ni tampoco ya ser terapeuta, ni ser psicólogo. Si lo eres, qué bueno, pero si no lo eres, también eres bienvenido. Porque tengo alumnos de todas las carreras y de todas las, haz de cuenta de todas las áreas de la vida y todos los rubros de la vida, gracias a Dios, y estoy muy feliz de eso. Sí, todas las personas tenemos una parte espiritual, necesitamos conexión con Dios y con esta parte espiritual, entonces ahí está. ¿Y también tienes un libro por ahí? Tengo ¿sí, dos libros que ahorita solamente están en versión ebook, que es Las 7 claves arcangélicas para ser feliz, que lo encuentran en Amazon Kindle, que es una canalización de cada uno de los arcángeles y un poquito ya más basados en la parte de la neurociencia, el libro de Reto 21, Piensa positivo solo por hoy, que es una programación de 21 días que les va a encantar si lo pueden descargar de Amazon Kindle. Me encanta. Y también, bueno, grabé disco sí. Hace años que ya quiero grabar otro. Lo pueden encontrar también en Spotify. Sí. De hecho nos dijiste que nos ibas a cantar un poquito de una canción, ¿no? Ah, si quieren, si no ya. Ya, pues tenemos tiempo, oye. Uy, Venga. bueno, voy un pedacito nada más, ¿ok? Sí. Este que canté ahí en la conferencia que tuve. Ahí va. La tierra tiene vida, la vida late en ti. Tú formas parte activa de este plan sin fin. Cuida los animales, hermanos tuyos son. El alma de los bosques, la claridad del sol. Todo tiene vida, este es nuestro hogar. Eleva tu energía, al mundo sanarás. Dale solo un respiro, también te salvarás. Esto no es solo un sueño, es nuestra realidad. Y dice el coro: tú sí puedes mejorar la vida. Pinta el mundo de color. Tú sí puedes transformar el mundo desde el fuego de tu amor. Tú sí puedes extender tus alas, creando otra realidad. Llenar la vida de otros de alegría. Ser un ángel terrenal. Ser un ángel
terrenal. ¡Vamos! Oye, qué buen potencial de voz tienes. Gracias. ¡Qué bonito Joder, canta muy bien. canta! Sí, sí. Gracias. Eso de que todos somos angelitos terrenales. Mi palabra es angelito terrenal y bueno, escribí gusta. una canción diciendo todos somos ángeles terrenales. Me gusta, me encanta la letra. Algo inspirado en el podcast, ¿eh? No sabemos qué ibas a cantar, pero muy Sí, bien. pero muy bien, ¡Qué ¿eh? maravilla! Sí. Gracias. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ariadna, por compartir, por dar este mensaje, por tu entusiasmo, por todo. Y bueno, pues seguramente tendremos alguna parte 2, ¿no? En algún tiempo. Encantada. Eres bienvenida aquí, te esperamos. Muchísimas Muchas gracias. Por gracias. supuesto, todas tus redes sociales están apareciendo aquí abajo. Gracias, muchas gracias, Isat, Alex, muchísimo éxito. Gracias. Y que la divina presencia de todos los seres de luz siempre les abra las mejores puertas, les dé las llaves de todas las puertas que los conducen hacia su más alto bien y alcancen todo el éxito y a todas las almas y a todas las personas que necesiten recibir un mensaje a través de ustedes. Es un Gracias. tema súper interesante, de verdad. A mí me encanta hablar de estas cosas. O sea, antes no me gustaban porque no conocía, pero ahora que estoy conociendo, cada vez estoy investigando más, Sí. estoy aprendiendo. De hecho, estoy buscando muchas personas para hablar de temas de espiritualidad. Y estas cosas, vamos, tú que eres como una medium, que ves cosas, wow, es un mundo increíble que todavía no conocemos al 100% y aprender de ahí es algo increíble. Así que muchas gracias por haber venido. Creo que nos ha aportado un montón de información, de conocimiento. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, Gracias. mucho éxito y muchas bendiciones. Sí, oye, y tenemos una pregunta obligada que se nos ha ido en algunas ediciones pasadas, A ver. pero la pregunta obligada es, ¿a quién te gustaría que invitáramos en un siguiente episodio? ¿A quién me gustaría que invitáramos? En cuanto al tema espiritual o de psicología. Sí, puede Quien ser tú cualquier quieras. área. Ay, es que tengo muchos amigos en el área de psicología, pero hay un psicólogo Ujú. que me llevo muy bien con él, que se llama Román Hernández, Ok. que habla mucho de cuestiones de pareja y muchas de estas cuestiones. En el mundo espiritual tengo que pensar, pero sí, podría ser un psicólogo también. Pues bienvenido, Román. Román Hernández. Román Hernández, Yo Román. les paso el tip. Sí, te esperamos por acá. Y que sepa que yo, fue mi compañerito cuando estábamos en Enamorándonos. Ajá. Yo era también como especialista junto con él Ujú. y junto con otros grandes invitados. Y bueno, ahí, mi querido Román, ven. Así es. Vamos a hablarle, le vamos a Así es. escribir para que Sí, sí, venga, sí, que sí, va a que ser muy venga. interesante. Además, nos encantan los psicólogos y temas. Sí, bueno, pues al final de cuentas eres un ejemplo Sí. de todo un poco. Nos encanta. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias y bueno, un episodio más de Elemental Project. Nos vemos en la próxima. Un episodio más. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bendiciones. ¡Bravo! Chao. ¡Bravo! Bye. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor para todos. Ahora, Nos vemos en el próximo. Bye, bye. Chao. Hasta luego. Bye.